El millonario queda destrozado al ver al niño mendigo del barrio que él mismo crió. Rodrigo Rodríguez siempre fue el rey. Millonario, dueño de una mansión que parecía un palacio en la Ciudad de México. Su sonrisa altiva y su mirada fría parecían detonar respeto y miedo. Pero había algo oscuro en ese brillo de oro. Un desprecio profundo hacia cualquiera que él llamaba menor. Las caras arrugadas, la ropa gastada, la gente que luchaba día a día. Para Rodrigo solo eran un ejército de sombras que merecían su rechazo. Su padre, Francisco, un hombre de éxito pero humilde, con canas y mirada cansada, había intentado reconectarlo. Pero Rodrigo lo había echado de su vida como si fuera un peso inútil. Una noche, en una gala benéfica brillando con luces y risas falsas, Rodrigo puso en marcha un plan cruel. Frente a la élite que lo idolatraba y con un micrófono en mano, lanzó una broma venenosa sobre un anciano que, según él, parecía un dinosaurio vestido de gala. ¿Quién querría a...? El silencio cayó en la sala como una muerte lenta, pero lo que nadie sabía era que ese anciano con el cuerpo encorvado, el cabello totalmente blanco y unos ojos tapados por unas gafas gruesas, era nada menos que Francisco disfrazado, observando con el alma rota. El golpe en el pecho de Rodrigo fue fuerte, pero aún no lo sentía. Sin embargo, la respuesta fue más brutal que cualquier insulto. Francisco, con un nudo en la garganta que le hacía temblar las manos, decidió cortar todos los lazos económicos, desheredó a su hijo inmediatamente y en una movida inesperada lo puso a trabajar como repartidor en la misma empresa que había construido con sudor. Rodrigo, acostumbrado a la comodidad absoluta, vivió un choque salvaje. De la mansión al barrio, de los vinos caros al polvo de la calle, de la indiferencia total a conocer a doña Consuelo, esa señora mayor que vivía en una casita humilde y tenía una sonrisa que no fingía. Ella le abrió un mundo que había pisado sin ver. La lucha pero fue un encuentro, en una esquina oscura del barrio que su padre una vez le mostró, lo que quebró su coraza. Un niño mendigo, sucio y con un vacío en los ojos que la ropa no podía ocultar, se le quedó viendo. Rodrigo reconoció ese rostro inmediato y brutal. Era uno de tantos a quienes él había pisoteado con indiferencia en su arrogancia. Su pecho se cerró, el aire le faltó y las lágrimas afloraron con una fuerza inesperada. ¿Podrá Rodrigo romper el muro que él mismo construyó? ¿Elegirá ayudar, tender la mano y cambiar de verdad? ¿O sucumbirá a ese pasado brillante y superficial que parece llamarlo desde lejos, como un canto de sirena imposible de ignorar? Su nueva vida apenas comenzaba. Con su padre y Esteban, su viejo mentor, empezó a dar pasos para crear Nuevo Amanecer, una comunidad que prometía cambiarlo todo, o romperlo para siempre. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Este joven millonario podrá realmente transformarse? ¿O su sombra volverá a arrastrarlo al abismo? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Rodrigo, aún con el rostro húmedo por las lágrimas que no supo contener, se quedó frente al niño mendigo. La mirada del pequeño atravesó su alma, como si cada gramo de culpa y de indiferencia acumulada se convirtiera en un peso abrumador. Era un rostro familiar, uno que había visto muchas veces en su vida, pero nunca realmente mirado. Detrás de esos ojos, pero antes de que pudiera articular una palabra, un grito desgarrador rasgó el aire. «¡Mamá!». Así, entre sollozos, resonó la voz de un niño en la distancia. Rodrigo se volvió, su corazón golpeando en su pecho. Ante él, un tumulto se formaba. La gente comenzó a empujar y gritar, creando una confusión palpable. Él se acercó,
la adrenalina surgiendo como una ola. ¿Qué estaba pasando? Un coche negro, imponente y reluciente, se detuvo en la acera, con un brillo que contrastaba con la miseria del barrio. Las puertas se abrieron y dos hombres de traje negro, con auriculares y miradas frías, comenzaron a empujar a la gente a un lado. La escena se volvió caótica. Rodrigo reconoció a uno de ellos. Era su viejo socio, Emiliano, quien se acercaba con una sonrisa irónica en los labios. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?», le preguntó, como si se encontrara en un desfile de modas, no en una calle llena de polvo y tristeza. Antes de que Rodrigo pudiera responder, un grito más desgarrador resonó en el aire. «¡No, por favor! ¡Déjenla ir!». Era la voz de Doña Consuelo, la amable anciana que siempre los saludaba. Rodrigo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La imagen de Doña Consuelo, enfrentándose a esos hombres de negro, lo atravesó como una flecha. No podía ser. Emiliano se burló y dio un paso adelante. «Todo esto es solo un malentendido, Consuelo. Ahora nuestro jefe quiere que el barrio se modernice». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. En su mente, una conexión espantosa lo golpeó. Su padre había hablado de la necesidad de cambiar, de construir nuevo amanecer. Pero eso significaba desplazar a aquellos que habían estado allí toda su vida. «No, esto no es correcto», murmuró, sintiendo cómo el miedo lo consumía. De repente, en un instante de valentía o locura, Rodrigo se interpuso entre el coche y Doña Consuelo. «Detente, no puedes hacer esto. ¿Por qué no le preguntaste a nadie? Esta es su vida». El balbuceo de confusión fue aplastado por el ruido del motor al arrancar, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos en shock. Emiliano, con una mirada fría como el acero, se volvió hacia Rodrigo. «¿Pensaste que podías hacer esto sin consecuencias? Tu padre no está aquí para salvarte, y esto es solo el comienzo». Mientras el terror impregnaba cada rincón del aire, los hombres de negro echaron mano. De entre las sombras surgió una figura familiar y a la vez aterradora. Era Francisco, de pie en la entrada de la casa, con el rostro marcadamente cambiado, algo inusual en su expresión. «Rodrigo», llamó su padre, su voz tan dura como el acero, «hay algo que debes saber». La conexión se rompió. Rodrigo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La revelación de su padre era como un rayo en la oscuridad, algo que prometía alterar todo lo que creía saber. ¿Qué más había escondido Francisco? ¿Qué significaba su llegada en ese momento? La confusión y el miedo envolvieron a Rodrigo como una niebla fría. «No puedo», pensó, mientras su padre se acercaba. ¿Podría todo esto ser solo un juego de poder? ¿Un desmoronamiento de la vida que había empezado a construir? ¿O era algo mucho más oscuro y profundo que eso? Su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. El misterio de su pasado lo devoraba, y la sombra de quién había sido parecía estar más presente que nunca. Rodrigo sintió que el tiempo se detuvo mientras Francisco se acercaba. Una sombra que vestía su viejo dolor como una segunda piel. Su corazón latía con fuerza, un tambor en sus oídos que apenas le dejaba escuchar lo que sucedía a su alrededor. «Rodrigo, hay algo que debes saber». Pero justo cuando las palabras estaban a punto de salir, un estruendo interrumpió la escena. Un grito agudo rompió la tensión. La multitud se apartó y de entre las sombras emergió un grupo de hombres con chaquetas de cuero, caras cubiertas con pasamontañas. «¡Fuera del camino!», gritó uno, empujando a un anciano que intentaba proteger a su familia. La confusión es tal. Rodrigo se dio cuenta de que lo que estaba a punto de desatarse era un desastre mayor que cualquier disputa familiar. «¡Mamá!», resonó otra vez la voz de un niño, que se unió al clamor. Rodrigo miró a Doña Consuelo y a los demás. Su pecho se encogió al ver el miedo en los rostros de aquellos a los que había comenzado a apreciar. Era como si un manto de terror cubriera el barrio inesperadamente. Emiliano, con una sonrisa burlona, había desaparecido en el caos, pero Francisco no se movió. Lo miraba todo con una calma inquietante.
Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en su padre que nunca había visto, algo oscuro que se ocultaba tras aquellos ojos cansados. Cuando finalmente se acercó, su voz sonó como un trueno. «Esto es lo que te esperaba, hijo. No tienes idea de a qué te estás enfrentando». «¿Qué quieres decir?», preguntó Rodrigo, sintiendo que el suelo se abría bajo él. «Es un barrio, son personas». En medio del tumulto, un ruido ensordecedor surgió. Un tiro resonó, impactando cerca. Vio cómo todos se congelaron. Una mujer gritó. Un niño se cayó. El caos se convirtió en un grito hondo y ensordecedor. El aire se volvió pesado, como si el miedo pudiera moldearse en algo tangible. Y entonces, ante sus ojos, surgió una realidad que lo dejó sin aliento. Francisco se adelantó y de repente, la figura de un hombre que parecía estar al mando de los encapuchados se acercó. «Hola, Francisco». Su tono era grave, amenazante. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «¿Has vuelto a la ciudad, eh? Sabía que no podías resistir acabar con tu legado», dijo el hombre, y en ese momento el rostro de Francisco se tornó blanco, como si lo que veía fuera una advertencia de algo mucho más profundo. ¿Qué legado?», preguntó Rodrigo, sintiendo que la tierra se desgajaba bajo sus pies. No era solo un juego de poder. Esto era algo que tenía raíces en el pasado. «¿Qué estás escondiendo?». Pero antes de que su padre pudiera responder, un segundo disparo resonó en el aire. La multitud comenzó a gritar y a dispersarse. Rodrigo se quedó paralizado. El rostro de Francisco se retorció en una expresión que nunca había visto antes. Desesperación, miedo y algo que parecía ser culpa. «No entiendo», balbuceó Rodrigo, su voz temblando. El hombre en cuero sonrió, se giró y dijo en voz baja: «Tú lo decidiste, Rodrigo. Este barrio no es lo que creías. Todo lo que te contaron no es la verdad». El mundo de Rodrigo se desmoronó. Las palabras resonaban en su mente. Su historia, su vida, lo que había creído verdadero. ¿Qué era todo esto? ¿Quién era realmente su padre? El dolor en su pecho se volvió insoportable mientras las luces de sirenas comenzaron a iluminar el lugar. Estaba comenzando a comprender que su vida no era más que una fachada construida sobre secretos oscuros y traiciones. La confusión y la urgencia estaban en el aire como un recipiente a punto de estallar. La sombra de su antiguo yo, esa arrogancia que lo había guiado, lo perseguía, pero discutiblemente se dejaba atrás. Rodrigo miró a su alrededor, al barrio que había comenzado a amar, y se preguntó, ¿podría realmente escapar del eco de lo que era? ¿Y su padre, el hombre que había creído conocer, qué secretos guardaba que podían cambiarlo todo? Con el grito de un niño y el caos a su alrededor, Rodrigo se sintió al borde del abismo, tan cerca de descubrir lo que era la verdad. Pero, aún más aterrador, se dio cuenta de que esa verdad podría destruirlo todo. Rodrigo sintió que el tiempo se detuvo mientras Francisco se acercaba, una sombra que vestía su viejo dolor como una segunda piel. Su corazón latía con fuerza, un tambor en sus oídos que apenas le dejaba escuchar lo que sucedía. La multitud se apartó, y 5 hombres, todos con chaquetas negras y máscaras, irrumpieron en la escena. «¡Fuera del camino!», gritó uno, empujando a un anciano que intentaba proteger a su familia. Rodrigo quedó paralizado. Esta no era una escena que hubiera anticipado. Un miedo helado lo atravesó. Un segundo tirador disparó al aire, creando un eco sordo que resonó como un sermón oscuro. «No hay nada que perder, ni piedad que esperar», se burló uno de los encapuchados. Era como si el aire se volviera más denso, palpable, impregnado de terror. Todo el barrio se paralizó. Un helado manto de pánico envolvía a todos. Los rostros miraban hacia Rodrigo. Él estaba en el centro del huracán. Francisco se mantuvo firme, su mirada fija en los enmascarados. «Esto no es lo que crees». Su voz había adquirido un tono grave, como si transportara el peso de viejas traiciones.
Cada palabra era un eco de lo que había edificado en su vida. Pero para Rodrigo, la situación era casi incomprensible. El horror de lo que estaba viendo dividía su mente. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué hacían esto? «Lárgate, papá, por favor», gritó Rodrigo, su voz ahogada por el rugido del descontrol. «No tienen que hacer esto». Pero su súplica se perdió en el aire, obliterada por la cercanía de la violencia. Entonces el tirador que parecía el líder se adelantó. Miró a Rodrigo con unos ojos fríos que parecían penetrarlo. «Este lugar va a ser parte de un cambio, y tú estás en medio». La declaración fue un balde de agua fría. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. ¿El cambio? Tu padre ha estado involucrado más de lo que tú piensas. Pero antes de que pudiera entender, un sonido rompió la tensión. Un chispazo eléctrico. Todo se congeló. Un segundo después, un estruendoso estallido sacudió la escena. Un coche negro, que parecía fundirse con la oscuridad, explotó detrás del grupo de encapuchados. La onda de choque lo lanzó al suelo. Rodrigo se tapó los oídos y miró con asombro. Las llamas ardían, envolviendo la escena en un brillo infernal. «¿Qué acaba de suceder?», pensó, mientras el horror le llenaba los ojos. Pero no era tiempo para preguntas. Los hombres enmascarados se dispersaron, pero uno de ellos se quedó atrás. Con un movimiento rápido, quitó la máscara. La cara que se reveló fue un puñetazo en el estómago. Era Emiliano. «No debiste involucrarte, Rodrigo». Sus ojos centelleaban en medio del caos. «Todo esto es por tu padre». Una ola de traición y confusión inundó a Rodrigo. Emiliano había sido su socio, su amigo. Pero ahora veía en su rostro la locura por el poder. «¿Qué hiciste?», balbuceó Rodrigo mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Se trata de destruir toda la atadura que te sostiene, Rodrigo. Tus valores, tus amistades, todo». Emiliano se acercó, una sonrisa torcida en su rostro. La verdad estaba siendo desenterrada en un mar de caos. ¿A quién le importan los pobres cuando puedes tener el mundo? Entonces, un grito desgarrador hizo eco. Era de un niño. El mismo que había estado allí con Rodrigo un momento atrás. Pero ahora era diferente. Entre el humo, vio que el niño estaba siendo arrastrado por uno de los encapuchados. «¡Ah, mamá!», resonó el llamado. Un eco que desgarró el corazón de Rodrigo. «¡No!», gritó. La escena se desbordó en caos. Sin pensarlo, Rodrigo se lanzó hacia el niño, atravesando el grupo en movimiento. Pero en el fondo de su mente, la sombra de su vida anterior lo acosaba. Las visiones de su antigua arrogancia amenazaban con tragárselo. ¿Podría salvar al niño y atar los cabos de su propia traición? Pero justo cuando pensó que todo se había vuelto inválido, un disparo resonó una vez más. Esta vez, el blast fue demasiado cercano. Temperatura en el aire cambió. Una sombra reapareció. «¡Detente!», gritó Francisco, interponiéndose entre Rodrigo y el peligro inminente. «Todo esto es mi culpa». Sus ojos ahora mostraban una mezcla de amor y desesperación. «¡Papá, no!». Un silencio absoluto siguió al grito de Rodrigo. La angustia se convirtió en un abismo. Lo que Francisco había ocultado era más profundo que ninguna de las historias que conocía. Con una explosión aún resonando en su mente y el niño aún en peligro, Rodrigo se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La verdad aún no había sido revelada. ¿Qué otras sombras acechaban? ¿Y qué papel jugaría él en un juego que nunca escogió? ¿Y su padre? ¿Qué secretos oscuros escondía que podían destruirlo todo? La vida de Rodrigo estaba a punto de volverse aún más compleja. Rodrigo sintió que el tiempo se detuvo mientras Francisco se acercaba, una sombra que vestía su viejo dolor como una segunda piel. Su corazón palpitaba fuerte, un tambor en sus oídos que apenas le dejaba escuchar lo que sucedía a su alrededor. «Rodrigo, hay algo que debes saber». Pero justo en ese momento de certeza, un estruendo interrumpió la escena. La multitud se dispersó como hojas arrastradas por el viento. Un grito agudo partió el aire. Un fuerte crujido retumbó desde la esquina de la calle, y la gente miraba aterrorizada hacia donde caía un viejo cartel. Era como si el espacio se estuviera llenando de sombras.
Una figura vestida de negro emergió de entre la oscuridad, empujando a un grupo de personas a su alrededor. Rodrigo sintió que el aliento se le cortaba. «¡Esos tipejos!», exclamó Emiliano desde atrás, señalando hacia el vehículo que se acercaba. Como si todo estuviera planeado, 3 camiones aparecieron de la nada, llenos de hombres con máscaras. La escena se convirtió en un caos. Francisco, siempre tan firme, ahora lucía vulnerable. «Papá, ¿quiénes son?», gritó Rodrigo, sin poder ocultar la desesperación en su voz. La respuesta de Francisco quedó atrapada en su garganta, un grito silenciado por lo que ahora se desataba ante ellos. Los hombres comenzaron a avanzar, como si tuvieran una misión. La multitud se agolpaba, algunas personas tiradas en el suelo, otras incapaces de moverse. Rodrigo sintió el terror en su pecho. Sus manos temblaban. Tenía que proteger al niño, a doña Consuelo, a cualquiera que pudiera necesitarlo. Pero entonces, al mirar hacia su padre, hubo un destello en los ojos de Francisco que le heló la sangre. El hombre con el líder enmascarado se adelanta y en un movimiento rápido desenfunda una pistola. «Este barrio debe ser desinfectado. ¿Te acuerdas de lo que te dije sobre la limpieza, Francisco?». La voz del enmascarado resonó con un eco siniestro. Rodrigo entró en pánico, retrocediendo. ¿Qué significaba eso? ¿Limpieza? «¡Esto es un hogar!», gritó Rodrigo, impotente. Pero el hombre no hizo caso. Antes de que el horror se instalara por completo, un disparo retumbó, y el tiempo pareció detenerse otra vez. Francisco se desplomó, como si el mundo hubiera dejado de girar. «¡No!», gritaron los presentes, el sonido de su voz ahogada por una mezcla de miedo y desolación. Rodrigo sintió que el suelo se descomponía bajo sus pies. Todo a su alrededor giraba. No. ¿Cómo podía ser que su padre, el hombre que había luchado para mantenerlo alejado de este horror, ahora yaciera en la calle, húmedo y sin vida? La humanidad que había comenzado a redescubrir se desvanecía en un instante. Los rostros de quienes le rodeaban se bañaban en el pánico y la confusión. Era un cóctel de emociones que los sacudía, pero lo que llegó a su mente fue el susurro del enmascarado. «Te lo advertí, Rodrigo. Él estaba a un paso de arruinarlo todo». Cuando el rumor de lo sucedido se asentó, lo que quedaba en el aire era más que miedo. Era una revelación cruel. Esto era una traición. La ira se encendía en él. Era su padre, su sangre. Pero no era solo eso. Rodrigo miró profundamente al rostro del enmascarado, y de pronto todo cobró sentido. El pánico que había sentido no era solo por el peligro que acechaba. El líder enmascarado era alguien que conocía, alguien que había estado en su vida durante años. Era su amigo de la infancia, Mateo. La conexión hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Qué había cambiado en él? ¿Por qué había tomado este camino? Con el corazón latiendo en descontrol, la rabia y la tristeza colisionaron en su pecho. Desde aquel día en donde la riqueza lo había convertido en un monstruo, había creído que sus amigos estarían con él. Pero ahora estaba enfrentando la verdadera traición. La revelación lo golpeó como un puño cerrado. «No puedo creerlo. ¡Puh!». Rodrigo se tambaleó hacia atrás, aturdido por el peso de la traición. Pero antes de que pudiera procesar su nuevo horror, una sirena resonó, proyectando luces estroboscópicas en la oscuridad. La policía estaba en camino. Mientras el caos continuaba, el amargo sabor de la verdad se instalaba en la garganta de Rodrigo. Todo lo que había creído, toda su existencia se desmoronaba, como el barrio mismo. ¿Podría ahora levantarse y luchar, o había ya cruzado una línea de no retorno? ¿Qué más se ocultaba detrás de las sombras del pasado que lo rodeaba? La vida estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podía imaginar. Pero lo que era seguro era que no habría vuelta atrás. La verdadera batalla apenas comenzaba. Rodrigo sintió como el tiempo se paralizaba, atrapado entre la incredulidad y el horror de lo que acababa de presenciar. Francisco, su padre, caído en el suelo, ofrecía una imagen desgarradora. La multitud gritaba, pero su mente no podía procesar el caos.
Papá, no. Esto no puede ser real, se repetía mientras sus piernas temblaban, incapaces de moverse. «Rodrigo, corre», gritó un viejo vecino, rompiendo la niebla de su shock. Las luces parpadeantes de la patrulla iluminaban el lugar, aumentando la confusión. Pero Rodrigo seguía mirando a su padre, el peso de su vida entera cayendo sobre él, envolviéndolo en una niebla oscura. En la distancia, el tirador con la máscara retrocedió entre la multitud. Como una sombra escapa en la oscuridad, Rodrigo quiso gritar, perseguirlo, exigir respuestas, pero la visión de su padre, yerto en el suelo, lo mantuvo atrapado. La realidad se sacudió cuando un grito desgarrador resonó en la distancia, volviendo su atención a un nuevo horror. «Mamá, no, por favor». La voz de un niño retumbó en el aire, y en un instante el caos se convirtió en un pavor aún más profundo, como si una vorágine de desasosiego lo tragara. Rodrigo giró la cabeza justo a tiempo para ver a un grupo de hombres enmascarados llevándose a una mujer. Era doña Consuelo. Su mirada llena de valentía resonó en sus recuerdos, como la luz de un faro en la tormenta. «¡No!», gritó, rompiendo el silencio pesado en su interior. Sin pensarlo, Rodrigo corrió hacia el tumulto, atravesando la masa de cuerpos aturdidos. Pero en ese instante el mundo pareció desmoronarse de nuevo. Un estremecimiento recorrió sus piernas cuando vio una figura familiar al lado de esos hombres enmascarados. Era Emiliano, su antiguo socio, riéndose, disfrutando del horror que se desarrollaba ante él. «¿Qué has hecho?», rosnó Rodrigo, furioso. Emiliano alzó la mano en señal de rendición, pero sus ojos destellaban maldad. «Esto no es lo que piensas, Rodrigo. Todo está en juego aquí. Tu familia y su legado, hay más en juego de lo que sabes». Justo entonces, un destello de pánico cruzó por su mente. En un giro inesperado, Emiliano reveló un objeto que brillaba en su mano, un teléfono móvil. «Tengo todo grabado, las verdades que cambiaron, las lealtades que se rompieron. Todo comenzó mucho antes de hoy». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿De qué hablas?». El nudo en su garganta creció, como si un océano de secretos amenazara con ahogarlo. Emiliano, con una sonrisa burlona, se volvió hacia la multitud. «Tu padre, su legado, es más que una simple propiedad, es el centro de un negocio que tú nunca quisiste ver». La confusión se apoderó de Rodrigo. No era solo la muerte de su padre lo que lo devastaba. Era que había sido parte de algo oscuro y retorcido que había estado operando justo bajo su nariz durante años. ¿Cuántas veces se había burlado de los que luchaban en su barrio por no ver lo que había detrás de esas sonrisas? Y mientras intentaba despejar su mente, algo aún más oscuro se desataba. Los hombres enmascarados comenzaron a dispersarse, y en el aire flotaba un impulso de expectativa. «No, esto no es solo sobre tu padre. Hay más. Tú estás dentro de todo esto, Rodrigo». La revelación de Emiliano era como un rayo que iluminaba un camino tenebroso hacia su pasado, hacia su familia, hacia lo que creía que era su vida. Mientras la policía se acercaba y las sirenas resonaban, Rodrigo casi podía sentir el giro del destino aprisionándolo en un abrazo helado. ¿Qué significa todo esto? La desesperación retumbó en su voz. Emiliano se acercó un paso más, y su voz fue un susurro helado. «Tu madre es parte de esto. Nunca murió como te dijeron. Ella es la clave para lo que está por venir». El corazón de Rodrigo se detuvo. La verdad lo golpeó como un martillo. Todo lo que creía haber perdido, su madre, su familia, su identidad, podría ser parte de un laberinto de traiciones que apenas comenzaba a desvelarse. Mientras el caos reinaba alrededor, la luz de su vida, su madre, que había creído muerta, podría estar viva. ¿Pero qué más había estado ocultando su familia? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan palpable como la confusión y el terror que lo rodeaban. Su mundo apenas comenzaba a desmoronarse, pero ¿qué significaba realmente todo esto para él? Rodrigo sintió como el tiempo se paralizaba, atrapado entre la incredulidad
y el horror de lo que acababa de presenciar. Francisco, su padre, yacía caído en el suelo, ofreciendo una imagen desgarradora en medio del caos. La multitud gritaba, pero su mente no podía procesar el horror. «Papá, no, esto no puede ser real», se repetía mientras sus piernas temblaban, incapaces de moverse. «Rodrigo, corre», gritó un viejo vecino, rompiendo la niebla de su shock. Las luces parpadeantes de la patrulla iluminaban el lugar, aumentando la confusión. Rodrigo seguía mirando a su padre, el peso de su vida entera cayendo sobre él, aplastándolo con una niebla oscura. En ese instante, un impulso inexplicable lo llevó a mirar hacia el rincón de la calle. Entre la multitud, vio una figura familiar emergiendo de las sombras. «No puede ser», pensó, olvidándose por un momento de su dolor. Era Clara, su madre, pero algo estaba terriblemente mal. La imagen de ella era diferente, más dura, con una mirada fría que nunca había conocido. Mientras se acercaba, el mundo pareció desvanecerse entre lo onírico y lo desgarrador. «Clara», murmuró, la voz temblorosa. «Estás viva». Sin embargo, la esperanza se hundió tan rápido como subió. Ella se detuvo, mirándolo desde lo alto. «Rodrigo, apártate», ordenó sin compasión. Su tono era bossy, como un eco de la severidad que él había asociado con su padre. Un nuevo estallido de pánico surcó el aire. Mientras las luces de la policía continuaban parpadeando, Emiliano había desaparecido entre la multitud, pero no dentro de él. Estaba claro que ese hombre burlón había tenido interacción con su madre, y eso lo dejó inquieto. «¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, mamá?», logró articular, su voz entrecortada por la agitación. «Esto no es un juego, Rodrigo. Nunca lo fue», replicó Clara mientras se acercaba a Francisco. Con cada paso, el desasosiego se transformaba en algo más profundo, un miedo intoxicante. «Siempre estuviste ciego. Tu padre hizo cosas que jamás podrás perdonar». Esa frase le golpeó como un puño en el estómago. «¿Qué cosas?». De repente el aire se volvió denso, casi asfixiante. El silencio era palpable mientras Clara se inclinaba sobre Francisco, sus palabras saliendo como un murmullo profundo. La multitud temía acercarse. Todos lo sentían como un susurro en el viento. Algo estaba por revelarse. Él no es el hombre que crees que es. La mirada de Clara se encontró con la de Rodrigo. Sus ojos eran el abismo. Fue entonces cuando el giro dramático se desató. Un brillo metálico apareció en la mano de Clara. «Todo esto es por un propósito». Rodrigo no podía creerlo. Su madre giró el objeto en su mano y en un instante la realidad se hizo añicos. Era una pistola. Tenía que mantener el control. Susurró, y el mundo a su alrededor comenzó a girar. «No, eso no puede ser», gritó Rodrigo. La traición surgiendo como un tsunami. El terror llenaba la escena, y el eco de la confusión recorrió la multitud. Su madre, una figura que había idealizado, involucrada en algo oscuro. Las revelaciones comenzaron a caer como fichas de dominó. Las sombras de la familia se retorcían. «¿Estás detrás de esto?». Ella lo miró con una intensidad desgarradora. «Siempre fui yo quien mantuvo unida a esta familia. Siempre». La adrenalina chorreaba en sus venas. El caos lo envolvió. El pasado, la traición, la conexión con Emiliano. Todo se desvanecía mientras una verdad devastadora emergía. Su madre, la figura que había añorado, era parte del mismo entramado de secretos. En un instante, todo lo que creía saber comenzó a desmoronarse. «Mamá, no», rogó, pero sus palabras eran vacías. La fiesta del horror no había hecho más que comenzar. Mientras las luces de sirena se reflejaban en su rostro, Clara apoyó el cañón de la pistola en el suelo y hizo una mueca. «Tienes que entender que todo esto es por el legado. Lo que has estado buscando no es solo un barrio, es poder». Rodrigo sintió que el tiempo se detuvo. La ira y la confusión se mezclaban en su interior. ¿Qué legados? ¿Qué poder? La mirada de Clara se endureció. «El barrio necesita cambiar, y tú eres la pieza clave.
Todo lo que sabía se esfumaba. La profundidad de los secretos lo inundó. Y en ese instante, el grito de un niño resonó por encima del caos y el lamento. La necesidad de respuestas lo llevó hacia una oscuridad aterradora. Rodrigo comprendió que la pregunta que nunca había querido hacer le golpeaba en la cara con fuerza. ¿Podría realmente escapar de la sombra de un legado que lo atraía como un imán? La mirada de su madre parecía llenar el aire de promesas traicioneras y secretos apremiantes, mientras se consumía en un abismo de miedo. Su vida estaba en peligro, y lo que siempre había creído simplemente no existía. ¿Qué pasaría después? La revelación de Clara lo dejó en un abismo de desasosiego. Aprender la verdad no sería sencillo, y todo había comenzado a cambiar, pero hacia dónde lo llevaría ese cambio era el verdadero misterio. Rodrigo sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable, mientras contemplaba a su madre sosteniendo esa pistola. Las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco cruel. Es por el legado. Lo que has estado buscando no es solo un barrio, es poder. Cada sílaba se hundía en su pecho, una mezcla de confusión y dolor. ¿Qué legado, mamá?, le preguntó, los ojos vacantemente fijos en ella, cada latido de su corazón sonando como un tambor que pedía respuestas. Pero Clara no contestó. Su mirada se desvió hacia la multitud, como si esperara que algo sucediera. El caos de la gente alrededor quedó momentáneamente silenciado. En ese instante de extraña quietud, un grito rompió la tensión. «¡Mamá, no!». La voz era desgarradora. Un llanto de desesperación que provenía de un niño pequeño que se abría paso entre la multitud aterrorizada. Rodrigo giró rápidamente, sintiendo el sudor frío en su frente. El niño, probablemente no más de 7 años, corría hacia Clara, su rostro lleno de terror y confusión. Ella, visiblemente perturbada por la súbita aparición, bajó la pistola, casi como si tuviera que elegir entre sus dos mundos, su hijo y el levado. Pero antes de que pudiera responder, un hombre emergió de la nada, con una oscuridad latente en sus ojos. Era Mateo, el amigo de la infancia de Rodrigo, a quien había visto con la máscara hace un momento. «¡No te acerques a ella!», gritó con una furia desenfrenada. «¿Mateo?». La sorpresa atravesó a Rodrigo. «Tú, como un rayo». La imagen de su infancia se dibujó en su mente. El mismo niño con quien compartió risas, ahora convertido en un hombre lleno de rencor. La confusión de no comprender cómo todo había llegado a este punto lo envolvió. Pigmentos de luz y oscuros ecos se cruzaban, y él sabía que una verdad más profunda estaba a punto de revelarse. «Esto no es un juego». Mateo se lanzó hacia Clara. El grito del niño resonó nuevamente, un eco de angustia pura. «Mamá, déjala en paz». Rodrigo sintió que el tiempo se evaporaba, como el vapor de un viejo sueño. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó, la ira acumulándose en su interior. Y entonces la realidad conoció un giro desgarrador. Clara, con su mirada intensa y vacía, se volvió hacia su hijo. «Rodrigo, necesito que entiendas que todo ha sido parte de un plan. No hay vuelta atrás ahora». Sin previo aviso, Mateo desenvainó un cuchillo. La multitud contuvo el aliento mientras un silencio oscuro caía opaco. «Todo esto es un juego, Rodrigo. Tu madre y yo crecimos en esto, desde el principio». La revelación fue como un puñetazo en el estómago. ¿Tú y ella? La incredulidad lo dejó sin palabras. La posibilidad de que Clara hubiera estado en esta espiral de engaños desde el principio lo ahogó. «¿Cómo puedes hacer esto?». Su voz se volvió un grito. Pero Mateo se giró y con una furia contenida lanzó el cuchillo hacia Clara. «Esto termina ahora». El tiempo se ralentizó cuando Rodrigo solo pudo mirar ese arma volando hacia su madre. «No», gritó, lanzándose hacia ella, mientras el corazón latía a 1000 por hora. Todo se movía tan despacio. Un golpe sonoro, el cuchillo hizo blanco. La escena estalló en caos mientras Rodrigo la abrazaba. El mundo se desvanecía en gris, y la figura de Clara, su madre, cayó al suelo. Un charco oscuro formándose rápidamente.
Mamá, no, balbuceó, sin poder contener las lágrimas. La gente a su alrededor clameó, el horror y la confusión gritando en sus rostros. Pero el susurro de la verdad seguía reverberando en su mente. ¿Era posible que todo fuera un elaborado engaño? ¿Que su madre, el pilar de su vida, hubiera estado inmersa en esa red secreta? Con acciones frenéticas y la adrenalina fluyendo en sus venas, Rodrigo levantó la mirada hacia Mateo, el hombre que había sido su amigo y aliado, ahora un enemigo. Y en aquel momento, un nuevo miedo se instaló en su pecho. No podía confiar en nadie. El peso de las revelaciones, su madre, el legado, la traición, invadió su mente, mientras el grito de un niño resonaba en el aire. ¿Qué haré ahora?, pensó Rodrigo, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La vida que conocía se había desmoronado. ¿Qué venganza acechaba en las sombras? ¿Y qué pasaría si su madre no era quien él pensaba que era? La incertidumbre lo llevó a un abismo oscuro. La vida de Rodrigo nunca regresaría a la normalidad, pero el camino increíblemente quebrado que ahora se extendía ante él prometía una nueva y peligrosa verdad. ¿Podría enfrentar un legado que había sido construido sobre mentiras? ¿Y quién más estaba involucrado en esta jugada mortal? La sombra del misterio pesaba en su mente mientras el caos se desataba a su alrededor. Rodrigo sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable, mientras contemplaba a su madre sosteniendo esa pistola. Las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco cruel. Es por el legado. Lo que has estado buscando no es solo un barrio, es poder. Cada sílaba se hundía en su pecho, una mezcla de confusión y dolor. ¿Qué legado, mamá?, le preguntó, los ojos vacantemente fijos en ella. Pero Clara no contestó. Su mirada se desvió hacia la multitud, como si esperara que algo sucediera. La confusión reinaba entre la gente. Algunos murmuraban, otros retrocedían, y el grito angustiado del niño resonaba en la distancia, rompiendo la tensa atmósfera. Todo parecía perdido en un vórtice de terror y desasosiego. Rodrigo sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Fue entonces cuando un sonido ensordecedor rompió el aire. Un estruendo como de un tambor de guerra. Una explosión estalló en la esquina de la calle, y todo se volvió un caos de gritos y cuerpos cayendo. El polvo se levantó, nublando el escenario de horror. Rodrigo apenas podía ver. En medio del estruendo y el humo, Clara se giró rápidamente, sus ojos desorbitados, como si entendiera lo que estaba a punto de ocurrir. Una figura masculina emergió de las sombras, arrastrando consigo una torpeza que contrastaba con la agilidad de los hombres enmascarados. El rostro cubierto por un pasamontañas le daba un aire amenazante. «Rodrigo, esto es un juego peligroso». A medida que se acercaba, el corazón de Rodrigo latía desbocado. Reconoció la voz. Era la voz de su hermano. «Hermanos, tú estás muerto», gritó, desorientado. La revelación lo golpeó como un puño, confundiendo su mente. ¿Cómo podía ser? Su hermano, a quien había llorado como un fantasma en su pasado, estaba aquí, de pie, delante de él. La atmósfera se tornó gris, y el rostro de Clara se contorsionó en una mezcla de horror y sorpresa. «No puede ser», ella susurró, el eco de su sufrimiento cortando el silencio. Pero él no estaba solo. A su lado, otros hombres emergieron de la multitud. Era una mezcla de aliados y enemigos, una amalgama siniestra que parecía surgir de las sombras. «Sonreíste cuando creías que era solo tu legado, pero no eres el único que tiene secretos», dijo su hermano, su voz resonando con una malicia apenas contenida. La multitud de miradas confusas se encontró con la suya. Los murmullos empezaron a aumentar. «Mientras tú te columpiabas en tu mundo dorado, yo estuve aquí, forjando algo que tú nunca llegaste a comprender». La sensación de traición se instaló en el pecho de Rodrigo como un hielo pesado. Tú eras parte de esto. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente, cada pieza dolorosa, cada revelación una lanza que se hundía. Eres parte de todo esto. Exacto,
dijo con una sonrisa torcida. Siempre has sido el hijo perfecto, el heredero de todo lo que papá construyó. Pero yo soy el que entiende el verdadero poder detrás de esto. Rodrigo, paralizado por la revelación, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Entonces, la figura de su hermano dio un paso hacia Clara, acercándose peligrosamente. Y tú, madre, siempre has estado en el medio, siempre supiste. Nunca quise acercarme, porque sabía lo que habías escondido. La mirada de Clara se tornaba sombría, una tormenta de emociones contenida. Rodrigo se dio cuenta de que había más en juego. El tiempo pareció congelarse en ese instante. El aire se volvía pesado con la presión de la verdad. Tú eres el verdadero destructor de este legado. Has estado jugando a todos lados, dijo su hermano mientras giraba la mano con un gesto despreciativo. El grito de una madre resonó en sus oídos. ¡No! Y entonces, como un rayo, la escena se oscureció aún más. Dos de esos hombres enmascarados se lanzaron hacia él, gritando órdenes, como si hubieran planeado esto desde el principio. Estos momentos decisivos estaban tan impregnados de odio y venganza que contribuían a un bocado de tormenta que ni Rodrigo ni Clara estaban listos para afrontar. Y justo en el centro de todo el caos, una luz brillante iluminó la escena. Una sirena se acercaba, el zumbido resonando con la incomprensión. ¿La policía? ¿Ayuda o una trampa? La duda regresó con furia, llevando el secreto desgarrador de su hermano a otro plano. La línea entre amigos y enemigos se desvanecía, y una nueva oscuridad amenazaba con tragarlo todo. ¿En quién podía confiar? Rodrigo observó horrorizado mientras la marea de personas se agitaba, presentando un conflicto emocional que nunca imaginó. Tal vez el verdadero legado era un destino compartido, algo que no podían evitar. El rostro de su hermano se ilumina en la confusión. Su mirada se entrecruza con la de Rodrigo, mientras una chispa de entendimiento pasa entre ellos, una verdad dolorosa que los unía a todos. Y de repente, en medio de la tormenta de revelaciones, una nueva voz resonó en la confusión, un aullido desgarrador que detuvo el tiempo. Algo había cambiado de nuevo. ¿Qué haría Rodrigo con esto? ¿Qué harían ellos todos en este juego mortal? La historia apenas comenzaba a revelarse, con dramáticas revelaciones esperando su turno para salir a la luz. Rodrigo sintió que el tiempo se resquebrajaba en 1000 pedazos, mientras la realidad se desnudaba ante él. El cuerpo de su madre, Clara, yacía en el suelo, un reflejo desgarrador del amor y la traición que había definido su vida. La multitud, atónita, contemplaba el caos. Un silencio tenso flotaba entre los gritos disonantes. Él miró a su hermano, esa figura familiar y al mismo tiempo extraña, que desatallaba un torrente de emociones en su interior. ¿Por qué lo hiciste? La voz de Rodrigo, quebrada por la desesperación, atravesó el aire helado. Su hermano sonrió. Aquella sonrisa que alguna vez había sido cálida, se había convertido en una mueca oscura. La verdad no es lo que creías, Rodrigo. Mami siempre fue parte de esto. Siempre fue parte de nuestro destino. El grito de un niño se alzó, y Rodrigo sintió que su corazón se estrangulaba. Miró a la multitud, a los rostros marcados por el horror, y una pregunta lo asaltó. ¿Esto es lo que hemos creado? Pero su hermano continuó distorsionando cada palabra. Yo he luchado por nuestra herencia, mientras tú vivías en un cuento de hadas. Ahora, todo debe cambiar. La presión en su pecho aumentaba. Estaba atrapado entre la ira y el dolor. La sirena de la policía se hacía cada vez más cercana. ¿Qué pasaría con el legado familiar? ¿Con el barrio que empezaba a aprender a amar? ¿Y Clara? El cuerpo de su madre, una sombra de quien había sido, se convertiría en un símbolo de lo que había perdido. ¡Rodrigo! La voz de un aliado resonó. Esteban, su antiguo mentor, emergió de la multitud. Su presencia cálida contrastaba con el frío del caos. Sigue mi voz. Hay más en juego aquí de lo que imaginas. Con un movimiento decidido.
Esteban se colocó entre Rodrigo y su hermano. Su mirada era de afierro. Ella puede no haber sido quien pensabas, pero tú sí. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Esteban mientras el sonido de las sirenas se acercaba, rompiendo la distorsión del momento. Rodrigo sintió ese destello de esperanza, pero los secretos acechaban. Estás en medio de algo que puede cambiar el destino de este barrio, de todos nosotros, agregó, señalando la confusión que se apoderaba del lugar. En ese instante, el rostro de su hermano se endureció. No pienses que puedes detenernos. Hemos estado conspirando en las sombras, y ahora es el momento de actuar. Rodrigo, enfurecido, dio un paso al frente. Tú no puedes decidir el futuro de la gente de este barrio. Ellos son más que piezas en un juego, son vidas. La energía en el aire se intensificó, una convulsión de emociones no tocadas. Miró a Esteban y al resto, ataviado con la determinación de recuperar su vida. Aunque todo parecía oscuro, había una chispa de resistencia en su pecho. Lo haré por ellos, se susurró a sí mismo. De repente, como un segundo estallido de vida, un destello de luz iluminó la escena. La policía había llegado, y lo que parecía caos, ahora se tornaba en una escena de posibilidad. Todo el mundo se movió, interrumpido por la llegada de los oficiales, que comenzaron a controlar la situación. ¡Todos al suelo! Resonaron las voces firmes. El enigma de la verdad aún colgaba en el aire, pero el sentido de cohesión entre Rodrigo y su comunidad se volvió palpable. En ese momento, al mirar a su madre y a su hermano, comprendió una cosa. A pesar de la traición, había esperanza en la lucha. El rostro de su hermano, en medio de la incertidumbre, se convirtió en una máscara de descontrol. Mientras se llevaba su mano al rostro, el miedo cruzó su mirada. De repente, la arrestación de la policía iluminó el camino hacia la verdad, destruyendo las sombras que parecían querer consumirlo todo. Rodrigo tomó la mano de Esteban. Sus corazones latían como uno, llenos de propósito, y avanzaron juntos hacia el futuro que decidieron construir, uno basado en la verdad y la unión. Sus corazones ardían por la misión de sanar no solo su familia, sino a todo el barrio. La historia no terminaba aquí. Había despedidas, pero también nuevos comienzos, mientras las luces de sirena se desvanecían en la distancia. ¿Y tú, lector, serás testigo de este viaje? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo y recordar que siempre hay esperanza en Club.